Realmente el prohibicionismo funcionará para combatir el tabaquismo. Podemos estar a favor o no, pero lo que plantea la industria entonces es que la prohibición agrava las cosas, que es mejor la regulación, ¿no? Fíjate, Pati, que en esta charla de sobremesa nos han solicitado los seguidores ahí en las redes sociales que ampliemos un poco más la información para entender el contexto de lo que fue nuestra intervención del 26 de enero. Sí, fue un buen día. Creo que AMLO nos dio muchas premisas. Una de ellas, y me parece que es una de las más interesantes, es la prohibición de vapeadores y algunos productos químicos. El 26 de enero, sí, nuestro compañero Gustavo Torres tuvo la oportunidad de preguntarle al presidente sobre una cosa en específico que era, no sé si recuerdes que cuando pasó todo lo de la pandemia y así, pues hubo estudios que decían que sí, evidentemente los niveles de consumo de ciertas sustancias aumentaron por el encierro. Entonces, de cierta manera, el gobierno lo que hizo fue abrir un espacio para que Hugo López-Gatell diera campañas de prevención y de información acerca de ciertas sustancias, ¿no? Después de que López-Gatell renunció a su cargo para otras actividades electorales, pues eso quedó un poco en la nada, ¿no? No tuvimos otra vez ningún tipo de campañas, no tuvimos tampoco información sobre los resultados de esas campañas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso es que nuestro compañero Gustavo le pregunta al presidente, oye, pues, ¿qué ha pasado con estas campañas? ¿Cuáles son los resultados? Y pues, ¿qué va a pasar después de esto, no? O sea, ¿van a seguir con la información? ¿Se va a cancelar? Y a raíz de ahí es que nos dijo, bueno, lo dijo en la mañanera, que iba a presentar la reforma constitucional de la prohibición de la comercialización de vapeadores. Y bueno, después del 5 de febrero la presentó. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar, a ver cuándo nació esto de la prohibición o, bueno, el análisis de qué tan dañinos eran para la salud los vapeadores. Entonces, la primera referencia que encontramos en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, nos remontamos al 29 de octubre del 2019. Exactamente ese día, un reportero le pregunta sobre la postura del presidente de legalizar el cannabis y a otras drogas, ¿no? En ese momento el presidente da su respuesta, nuevamente es cuestionado sobre si utilizaría, por ejemplo, una estrategia que se utilizó en los años 80 en Estados Unidos, que es sustituir con otro tipo de adictivo, el caso de la heroína en particular, y luego irlo reduciendo, ¿no?, al producto adictivo hasta que la persona pueda salir de la adicción, ¿no? Entonces fue una campaña exitosa en Estados Unidos. El presidente dijo, no lo descartamos a eso, pero le pidió entonces al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de ese momento, si podía explicar el tema, ¿no? Y ahí fue la primera vez en donde el doctor Hugo López-Gatell hizo mención, lo denominó como estos nuevos productos, refiriéndose a los vapeadores, que son dañinos para la salud. Ese fue el día en donde se abordó entonces en la presidencia de López Obrador por primera vez. Por primera vez. De hecho, pues sabemos que México pues ha hecho diferentes acciones de cara a combatir el tabaquismo, ¿no? Una de ellas es el decreto de López Obrador de que ya no se va a poder fumar en espacios abiertos, ¿no? De hecho, a mí ya me apagaron mi cigarrito en Madero, ¿no? Está bien. Y meses después, esto fue en febrero, meses después, la OMS, la propia OMS, reconoce la labor de México en cuestión de la lucha contra el tabaquismo y pues sí, ¿no? Reconoce al presidente y publicó un comunicado y toda la faramalla, ¿no? Sí, y ahí vino algo interesante porque unos días después de ese reconocimiento,
el 31 de mayo de 2022. Bueno, fue un poquito después, ¿no? El reconocimiento de la OMS fue en 2020. Pasó un tiempo, estuvimos en pandemia, o sea, hubo algo excepcional, ¿no? A nivel sociedad y estaban los informes de salud, pero no se había podido retomar ese tema. Pero sí se retoma entonces y finales de mayo se decreta nuevamente, ¿no? En este caso no con el tabaquismo, sino en la prohibición de los productos como los vapeadores, cigarrillos electrónicos, y bueno, eso generó todo un revuelo, pero sí, en 2022 el presidente tomó la determinación de prohibir por completo la comercialización de los vapeadores. ¿Y qué pasó? O sea, me imagino que pasó al otro poder y a partir de ahí hubo un desenlace de las cosas. ¿Qué pasó? No, a ver, lo que ocurrió es, por supuesto, se afectaron intereses de empresas, ¿no? De industrias. Entonces, las empresas en su ejercicio, digamos, de defenderse, ¿no? De sus propios intereses, entonces lo que hicieron fue ampararse, ¿no? Y bueno, todo esto, cuando son temas como fue la prohibición de la comercialización de los vapeadores, fue escalando hasta que llegó a la Suprema Corte. Okay. Y bueno, fue recientemente, o sea, fue en diciembre de 2023, el 6 de diciembre, cuando el ministro Lainez, ¿no? de la Corte Suprema, finalmente resuelve, ¿no? Y bueno, hay una votación, por supuesto, entre los ministros, pero resuelve darle el amparo, ¿no? a una empresa. Y bueno, a partir de ese momento se revierte lo que el presidente por decreto había publicado, ¿no? Entonces no está más la prohibición ahora de la comercialización de los vapeadores. Pero lo que está buscando AMLO es que sea algo constitucional. Porque, pues justo, ¿no? El 5 de febrero fue que presenta esta iniciativa, esta reforma de prohibir la comercialización de vapeadores y productos químicos. Bueno, a ver, el presidente tenía varios caminos para esto, ¿no? Podría haber propuesto un proyecto de ley para que el Congreso lo legisle y, por supuesto, una ley, digamos, tiene más fuerza que un decreto en este contexto, ¿no? Entonces, salvo que sea una ley que sea considerada inconstitucional, el presidente lo podría haber logrado vía una ley, ¿no? El presidente decide no hacerlo vía una ley convencional, sino que busca algo más fuerte, vamos a llamarle así. O sea, esto fue una decisión del presidente de optar por el camino de una reforma constitucional, porque bien lo podría haber hecho proponiendo una ley, ¿no? Para que esté la prohibición. Pero el presidente, bueno, determinó, hizo todo su pronóstico y prefirió entonces plantear un paquete de reformas constitucionales en donde se reveló en la intervención de nuestro compañero Gustavo Torres el 26 de enero que tiene la intención entonces de prohibir vía la Constitución directamente la comercialización de los vapeadores. Lo cierto es que a partir de esta charla y del análisis de la reforma se abren muchos temas, ¿no? Empezando, y me imagino en mi cabeza la palabra prohibición. Creo que es muy interesante y sería muy interesante analizar y platicar sobre cómo el prohibicionismo se ha movido de cierta manera a través de estas reformas, ¿no? Si realmente el prohibicionismo funcionará para combatir el tabaquismo, ¿no? Creo que abre muchas aristas para tratar el tema. Bueno, aquí hay como algunos elementos curiosos. O sea, si hablamos de prohibición, es el propio presidente el promotor número uno, ¿no? De prohibido prohibir, ¿no? Sin embargo, sí está a favor de la prohibición de los vapeadores, ¿no? Y de la marihuana. Sí, ahora, lo cierto es que sí se tocaron intereses, evidentemente, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no ocurre solamente en México. O sea, está ocurriendo y se está debatiendo a nivel Latinoamérica. O sea, cada país tiene sus propias características. Y ese debate está más intenso o menos intenso, ¿no? Pero sí hay sectores, o sea, la industria tabacalera, la que ahora ha intentado incursionar o, bueno, no sé si reemplazar en los cigarrillos electrónicos, en los vapeadores, que defiende sus intereses, ¿no? Podemos estar a favor o no,
Pero lo que plantea la industria entonces es que la prohibición agrava las cosas, que es mejor la regulación, ¿no? Por supuesto están de acuerdo, o sea, la filosofía central del gobierno de México tiene que ver con señalar que hay algo dañino para la salud, ¿no? Y la industria lo reconoce a eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay una situación en donde, digamos, hay que gestionarlo, ¿no? Hay que trabajarlo esto y bueno, a partir de crear más conocimiento, crear conciencias, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí estamos en un dilema ahora porque la propuesta del gobierno es la de la prohibición, ¿no? Y lo que señala entonces la industria es que la prohibición trae más problemas que beneficios. Y bueno, están como en posiciones muy intensas, ¿no? Cada quien de su lado. Entonces, sí, ese es el debate que se está generando, no tan solo en México, ¿no? Sino a nivel Latinoamérica. Ok.